Es decir, uno ve las principales universidades como Harvard, Oxford, Yale, etcétera, en el mundo, pues todas fueron creadas fueron instituidas por la Ujú, iglesia. ujú, Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso el marxismo? Usurpando el espacio de la iglesia para obviamente tener el poder del Estado. Eso es totalmente antibíblico. Es ujú. decir, dentro de las funciones que da el gobernante civil, o sea, que está presentado en la Biblia, que es la palabra de Dios, no está el derecho a la educación. Lo que existe es el deber de los padres de darle educación a sus hijos. Saludos, mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lenner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. Hoy es nuevamente un día muy especial porque estamos inaugurando un nuevo espacio en nuestro canal. Este nuevo espacio, llamado Diálogos de Fe y Sociedad, nace con la idea de explorar la posición del cristiano en el sistema socioeconómico. Aquí vamos a profundizar temas de política, economía, educación, cultura y recreación, entre otros, los cuales se abordarán desde una cosmovisión bíblica. Hoy contaremos con la presencia del hermano Otman Domínguez, economista graduado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y actual locutor y conductor de la radio presbiteriana en Quia, Colombia. Otman nos hablará sobre la influencia de Antonio Gramsci, un destacado teórico marxista, filósofo, periodista y político italiano, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Gramsci es especialmente reconocido por su desarrollo del concepto de hegemonía cultural, el cual ha dejado una huella profunda, aunque no positiva, en la teoría política, la sociología y los estudios culturales. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Muy buenos días, hermano Otman. Es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros en este espacio que prácticamente estamos inaugurando contigo. Claro que sí, muy buenos días, bueno, buenas tardes ya por allá en esos lares de Europa y saludos a todos tus de verdad espectadores de tu canal. Qué bueno estar aquí pues inaugurando, un honor para mí estar en este espacio junto contigo y bueno, como siempre digo, listos para hablarnos sobre la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces para empezar con la primera pregunta de esta Claro que sí. entrevista, ¿podrías explicarnos brevemente el concepto de hegemonía cultural según Antonio Gramsci y cómo este se diferencia de otros conceptos de poder cultural? Claro que sí, y lo interesante, y voy a hacer un pequeño preámbulo rápido Sí. para contextualizar el tema, ¿no? Porque creo que generalmente el socialismo ha tenido siempre una visión, eh, vamos a decirlo así, de poderes, ¿no? De polarizar, ¿no? Entonces, de tener dos grandes bloques y en el caso exclusivo de lo que significa, por ejemplo, el socialismo clásico marxista, pues, o sea, el marxismo clásico, eh, el Karl Marx y Federico Engels hablaban precisamente que había una lucha de clases entre los proletarios, que eran la mayoría, y los burgueses, que eran la minoría, y que son los que tenían el liderazgo de la sociedad. Es decir, una minoría que tenía el poder económico, el poder político, el poder cultural, y podríamos decir claramente de que en el caso de Marx lo hablaba desde un punto de vista economicista, un materialista, pues su filosofía, que es el materialismo histórico, planteaba que las relaciones económicas son las que determinaban el pensamiento de las personas, la cultura,
determinado todo. A partir de aquí vemos un desarrollo histórico donde el socialismo lo que intenta es tener un control sobre toda la sociedad. De por sí nosotros vemos para el siglo ya XIX todo este desarrollo teórico y ya en el siglo XX se empieza a dar de manera clara y concisa lo que es los gobiernos socialistas. Recordemos, en 1917 estuvo la revolución bolchevique y se fue generando una problemática para los socialistas, porque generalmente Marx pensaba que la revolución se iba a dar en los países desarrollados. Él vivió un tiempo en Londres, cuando hace el Capital, y planteaba de que esas grandes sociedades capitalistas iban a llevar al socialismo. Bueno, lo que se generó fue todo lo contrario, ¿no? Que fue, por ejemplo, Rusia, que era un país que no era precisamente desarrollado, ni lo que podíamos decir posteriormente con varios países asiáticos. Entonces, ese modelo asiático obviamente fue lo que llevó al caso de que los países desarrollados no tuvieran la revolución. Entonces, Antonio Gramsci, que era miembro del Partido Comunista Italiano, piensa una estrategia. Dice, bueno, aquí pasa algo, no nos está funcionando, no está caminando esto. Y entonces él dice que, bueno, hay que pensar entonces que la lucha de clases no es económica, porque ¿cuál es la visión clásica? Que el proletariado, debido a todas las injusticias, supuestas injusticias, evidentemente, del capitalismo y demás, se iba a sublevar, iba a haber una revolución y se iba a crear lo que se llamó la dictadura del proletariado. El tema es que si uno ve la historia de los países desarrollados, de Estados Unidos, Europa y parte de Asia, no fue así. Más bien el proletariado, que eran los trabajadores comunes, aumentaron sus ingresos, aumentaron su estilo de vida Ujú, y no se hizo la revolución. ujú, Y entonces Gramsci dice, bueno, pero aquí hay un problema. Entonces el problema es que no tenían la mentalidad socialista, tenía la ujú, mentalidad capitalista. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, cambiarle la mentalidad. Entonces, claro, la hegemonía cultural, o mejor dicho, empecemos con el tema hegemonía. Podríamos definirlo, Gramsci lo definía como el ejercicio de las funciones de dirección intelectual y moral unida a aquellas junto con el poder político, es decir, la intelectualidad, la moralidad que dirige la sociedad. Entonces, la hegemonía cultural precisamente es ese liderazgo a través de intelectuales, a través de artistas, a través de, no sé, puede ser lo que él llamó los intelectuales orgánicos, que puede ser exacto. cualquier persona Ujú. que Del lleva proletariado. exactamente, que Ujú, puede ser profesores, puede ser artistas de televisión, puede ser periodistas, puede ser, no sé, cualquier persona que tenga cierto liderazgo intelectual, moral, como le dice el concepto, ujú. y que lleva obviamente el cambio de lo que es la mentalidad del capitalismo al socialismo. Este liderazgo sería también como la clase dominante sobre el proletariado. ¿Eso es lo que él realmente estaba buscando con esto? Sí, él pensaba pues que debería cambiarse las élites y Sí. entonces las élites tenían que ser otras. Porque claro, él hablaba es interesante porque ellos dicen que no estaban de acuerdo con las élites, pero ellos querían crear su propia élite. Es Eso, exacto. Esa es la crítica. Te iba a preguntar eso exactamente porque él critica la clase burguesa, sí, la hegemonía burguesa en ese sentido. Te puedo hacer directamente la pregunta. sí, Y claro. es que si Gramsci criticaba la hegemonía burguesa dentro de la sociedad, desde tu perspectiva, ¿cómo puede la educación servir como un medio para desafiar y eventualmente transformar esta hegemonía a un contexto socialista? Es que eso es interesante porque eso es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad actual. Entonces, cómo hacer ese procedimiento es interesante porque aquí entra el tema de la religión también. Y es importante entenderlo. Gramsci se dio cuenta de que la forma en que, por ejemplo, los métodos de evangelismo
que tiene la iglesia cristiana, era un medio idóneo para poder llevar esa cultura socialista. Entonces, él utilizaba pequeños grupos, lo que llaman algunas denominaciones las células. Entonces, empezaron con temas, por ejemplo, de ir reunirse en casa, hacer reuniones de lectura, clubes de lectura, y bueno, y eso se fue obviamente trasladando al tema de que utilizando ese método, el objetivo era tener el poder del sistema educativo, del sistema de los medios, de los artistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es interesante porque vemos que eso se fue logrando a medida que fueron pasando las décadas, porque estamos hablando que Antonio Gramsci, para la época que plantea todo esto, es, vamos a decirlo, la década de 1930. Y esa metodología de trabajo de Gramsci fue creando, obviamente, maestros para llevar a esa posición. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que empezó con niños en la formación, o sea, procesos, por ejemplo, de alfabetización, uno de los métodos que se tenía con respecto a esta visión, aunque en el caso de Gramsci lo que él más utilizaba eran los Ujú, intelectuales orgánicos, porque hay una ujú, diferencia, ¿no? Está el intelectual burgués, que ujú, bueno, es el que, no sé, puede ganar un premio Nobel y bueno, tiene, no sé, muchos libros. Y está el ujú. intelectual orgánico que puede ser como nosotros, pues que tenemos Exacto, que un venimos del espacio. proletariado, por decirlo así. Sí, pero Ujú, tenemos un espacio, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, exacto. este canal Ujú, y este canal tú lo utilizas para divulgar un mensaje. ujú. Obviamente, lo que pensaba, obviamente, Gramsci estaría feliz viendo esto, cómo Ok. los influencers están discipulando para el socialismo, porque eso es lo que hacen, ¿no? Y es Ujú, interesante porque, mira, una ujú. de las cosas, para que no se me vaya la idea, es el tema Sí. de que pasamos, por ejemplo, de 1930 Ujú, y la explosión realmente de lo que es el planteamiento gramsciano lo vemos en la década de los 60. ¿En dónde? Bueno, lo vemos, por ejemplo, en vamos a llamarlo así, la generación hippie. Esa ujú, generación hippie ujú, de todo lo que significó, por ejemplo, Woodstock y ujú, todo esto, ujú, fue aunado, por ejemplo, digamos que las ideas de Gramsci no se quedaron ahí ujú, y vino alguien, especialmente, por ejemplo, allá en Alemania, en Frankfurt, que hizo la escuela de Frankfurt. Entonces, que obviamente son otros personajes que toman las ideas de Gramsci y obviamente, por ejemplo, Adolfo Horkheimer, tenemos a Michel Foucault, tenemos a Herbert Marcuse. O ujú, sea, son filósofos que influyeron muchísimo en las universidades. ujú, Y entonces, ¿cuál fue la visión? Apoderémonos del sistema educativo, apoderémonos ujú, de la televisión, ujú, y eso fue lo que hicieron, o sea, ujú, agarraron las universidades, agarraron los colegios y digamos que en la explosión de lo que significó la generación hippie con todo el tema del paz y amor, las drogas y toda esta circunstancia, ujú, Woodstock y demás, fue una amalgama para que esas ideas tomaran fuerza del ujú. Gramsci y tomaran esa acción y a partir de los 60 vemos cómo la educación cambia, yo diría que de los 30 obviamente, pero sí, digamos, el mayor fuerza para eso fue en esa época, porque era la cosecha de lo que empezó a hacer Gramsci. Entonces, Claro, claro, porque estamos hablando de un trabajo pedagógico, ¿no? Estamos totalmente, enseñando a niños que mañana van a ser los adultos de la sociedad y él ya exacto, estaba sembrando esta ideología en los niños y ya se estaba viendo reflejada 30 años después, más tarde, en los 60, como lo estás exacto. contando ahora. Y yo quería preguntarte en este momento, aprovechando esas palabras claves que me has dicho. ¿Crees tú entonces que nosotros somos la herencia de Gramsci en la sociedad, no solamente en el sector educacional, sino también en el sector laboral, hasta en el núcleo familiar? Y yo iría más allá todavía. O ¿Ok? sea, yo diría, o sea, la respuesta es sí, pues, o sea, sin duda, Sí, no voy a darle vueltas a la respuesta, pero sí quiero profundizar más en ello porque el sí, tema es que esto ha llegado hasta a las iglesias, o sea, sí. tenemos que ver algo que es muy importante, ¿no? Occidente.
es hija o es una civilización cristiana. O sea, yo quiero establecer, porque muchas veces, yo sé que eso puede chocar a muchos de tus espectadores, pero es así. O sea, nació a partir de lo que fue la cultura cristiana, y lo voy a hacer más claro. Sí, Alemania, sí, precisamente, bueno, es la cuna de la Reforma Protestante. sí. Y lo que nosotros somos hoy en día es precisamente lo que pasó con la Reforma, y lo que nosotros obviamente tenemos, nuestros valores están basados precisamente en lo que la Biblia dice. ¿Qué pasa? Antonio Gramsci sabía algo de manera muy clara. El enemigo es el cristianismo, o sea, el enemigo es la sociedad occidental Ujú, cristiana. ujú, Y ahí fue donde fue el ataque. Entonces empezó el ataque en la familia. ujú, Empezó el ataque cambiar los valores tradicionales. Entonces vemos, por ejemplo, el amor libre, la diversidad sexual. El tema es que obviamente todo este cambio fue directamente, por ejemplo, la visión, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas, del preservativo, ese tipo ujú, de cosas ujú, que trajeron la posibilidad de destruir ujú, la familia, pues, ujú. destruir. Entonces, La claro, sociedad cristiana, ¿no? sí, claro, pero empieza Claro, con la familia, empieza con exacto, los padres, empieza con los exacto. hijos. Ujú, Entonces ya el rol del padre no era importante, entonces empieza el papel de la madre a preponderar. Ya no era exactamente. necesariamente nosotros, que venimos de una sociedad matriarcal prácticamente, Sí, la donde el hombre es emancipación ausente, femenina, ¿no? la emancipación, el feminismo, Sí, todo esto, porque es lo que se llama marxismo cultural. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un punto importante de todo eso, es que nosotros vivimos en una sociedad socialista, y le voy a explicar. En el Manifiesto Comunista del año 1848, Marx y Engels sacaron un libro que se llamó El Manifiesto Comunista, o sea, un libro que es muy conocido. En el capítulo 2 hay un decálogo sobre lo que debes, las políticas que deben llevar una, ¿cómo llamarlo? Una sociedad socialista, ¿no? Es interesante porque ellos aplicaron prácticamente este manifiesto al dedillo, o sea, de verdad, porque entre otras cosas estaba la reforma agraria, estaba el tema, por ejemplo, de la educación por parte del Estado. El Estado es el que tenía que tener la educación, cuando históricamente lo que ha sido y la palabra de Dios, Deuteronomio 6 habla claramente de eso, que son los padres los que deben tener la batuta de la educación. Ujú, Obviamente agregado a la iglesia, pues la iglesia obviamente es ese lugar donde va a ser el apoyo de la familia, pero es los padres, no debe ser el gobierno civil. Si uno ve la palabra de Dios, pues, uno se da cuenta, pues. ujú, Entonces, hay muchas cosas que uno puede ver rápidamente. Voy a decir, por ejemplo, es un decálogo que no lo voy a nombrar todos, pero sí quiero los más resaltantes. Por ejemplo, adelante. en el caso de, por ejemplo, un fuerte impuesto progresivo, el impuesto sobre la renta, Ujú, el IVA, muchos de los impuestos que nosotros tenemos está basado en los principios marxistas. También, por ejemplo, la centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional, el Banco Central, por ujú, ejemplo, el Banco Central Europeo, el Banco de la República en Colombia. Esos son inventos marxistas, esos no ujú, son inventos del capitalismo y nada, son inventos marxistas. ujú. Tenemos también, por ejemplo, la reforma agraria, que son muy conocidas en Latinoamérica. Y el último punto es la educación pública y gratuita de todos los niños. La pregunta es, bueno, ¿bajo qué aspecto, bajo qué principios vas a enseñar? Y bueno, Exacto. obviamente, Hay una frasecita, quería decirte rápido, sí, que claro. siempre que se dice que algo es gratis, realmente el producto somos nosotros, ¿no? Pero ahí hay algo que entonces, yo quería como introducir, porque o sea, el problema es que no sabemos historia, ¿no? Y es uno de los problemas que hemos visto, porque cuando él dice que hay una educación pública gratuita de todos los niños, ¿qué es lo que había en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que había antes? Porque yo entiendo que mucha gente no pueda pagar un colegio privado, eso yo lo puedo entender. La pregunta es, históricamente, ¿quién se ha encargado de la creación de colegios, la creación de universidades? Ha sido la iglesia. Es Ujú, decir, uno ve las principales universidades como Harvard, Oxford, Yale, etcétera, en el mundo, pues todas fueron creadas fueron instituidas por la ujú, iglesia. ujú, Entonces,
¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso el marxismo? Usurpando el espacio de la iglesia para, obviamente, tener el poder del Estado. Eso es totalmente antibíblico. Es Ujú, decir, dentro de las funciones que da el gobernante civil, o sea, que está presentado en la Biblia, que es la palabra de Dios, no está el derecho a la educación ni la educación. Lo que existe es el deber de los padres de darle educación a sus hijos. Que tenemos que entender que bíblicamente la función de la educación es por parte de lo que es la iglesia. La iglesia. Entonces, ¿por qué somos, para finiquitar la respuesta a tu pregunta, ya, por qué somos herederos de Gramsci? Porque somos grancianos, podemos llamarlo así. ya, Porque la iglesia dejó ese puesto mm, y lo absorbió el Estado bajo la mentalidad socialista. mm, Porque lo que nosotros estamos viviendo, y alguien me podrá decir, porque yo sé que eso también ya también me ha pasado, que digo, no, pero es que yo nunca vi nada socialista en mi, no sé, no sé, en mi niñez y demás. mm, Bueno, yo se lo voy a plantear muy claro. Seguramente cualquiera de tus espectadores, tú, yo también lo vi, sí, nos enseñaron, por ejemplo, a la teoría de la evolución. ujú, Nos enseñaron que venimos del mono, ujú, venimos de algún marsupial, no sé, ujú, de una ameba. ujú. Bueno, pero eso es una posición completamente, eso es una, Científica, dirán ellos, ni sí, siquiera científica, porque no está sí, es una comprobada. teoría, exacto, sí, No, ni siquiera es una teoría, es una ok, hipótesis, porque no ha sido ok, ok, comprobada. La hipótesis es que tú tienes una idea y la sí, voy a comprobar mediante ciertos métodos científicos y ujú, por supuesto eso implica que yo pueda comprobar que es cierta. La teoría de la evolución en sí, términos como los planteó Darwin y cualquiera de los evolucionistas es falsa. ujú, Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? sí, Entonces, la cosmovisión pagana de lo que significa, obviamente, no sé, el humanismo, el materialismo, sí, fue dado en nuestros colegios. Y sí, entonces, obviamente, nosotros somos hijos de la revolución gramsciana. Y lo exacto. vemos en el día, porque lo que nosotros debemos entender es que eso es lo que se llama el marxismo cultural, que está Sí, muy en boga. sí. Y además, el pensamiento socialista es muy sutil. Él no Sí, viene con un cartel diciéndote yo soy un pensamiento socialista. Esto es no, algo que ya viene evolucionando desde hace muchas, vamos a decir, sí, un par de siglos ya, sí, y se ha injertado muy sutilmente en muchos ámbitos, y sobre todo nosotros en Latinoamérica. sí. Eh, eh, en Latinoamérica, nuestra política es extremadamente socialista. O sea, nosotros somos un Totalmente. continente militarista socialista, Sí, si se puede llamar así. sí, Y sí, totalmente. quería hacerte ahora una pregunta con respecto al cristianismo y este señor Claro. Gramsci y la posición de la iglesia, porque anteriormente habías dicho que la iglesia había dejado su responsabilidad Ujú. de, de criar a sus hijos, y tal vez por comodidad, o no sabemos por qué, porque este socialismo doblega también a las personas por el Claro. hecho de que las personas que están mandando son las que tienen poder, ¿no? Que es lo Sí, que estaba haciendo este señor Gramsci. Vamos a criar a estos individuos, a estos niños, para que mañana sean ellos la clase que domina, los claro. elitistas o como lo quieras llamar. Y eso es lo que estamos viendo ahora, Sí, porque se ve en muchos países de Sudamérica que los que tienen la voz son las personas que están en el poder o que tienen mejores recursos o cualquier cosa. Bueno, sí. y entonces, como la iglesia ya habías dicho que había abandonado su responsabilidad ¿Mm? de criar a sus hijos como lo habían mandado en Deuteronomio 6, quería Sí. preguntarte, desde una cosmovisión cristiana, ¿cómo se Ujú. podría responder a la idea de hegemonía cultural de Gramsci, considerando la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida, incluida la cultura? El planteamiento está excelente porque, bueno, parte de la respuesta está en esa pregunta. Es el hecho de que entender, o sea, yo creo que aquí debemos comenzar y ser muy radical. Y radical mucha gente lo entiende mal. Radical significa que es ir a la raíz del tema, ¿no? A mí me encanta cómo comienza la Biblia, porque nos habla del Dios.
que es nuestro creador, ¿no? Es interesante porque cuando en Génesis 1:1 habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, eh, dice mucho. Hay un pastor, el cual yo recomiendo muchísimo, que es el pastor Peter Jones, él es británico, eh, y él tiene un planteamiento con respecto a la Biblia que es muy, muy, de verdad, muy diciente, que es el hecho de que él dice que la Biblia tiene dos partes. Entonces, claro, ya uno inmediatamente en nuestro cerebro dice, ah, bueno, sí, claro, Antiguo y Nuevo Testamento. Y él dice algo que a mí de verdad me marcó muchísimo, que él decía que no, o sea, sí, él dice que sí en esa división, pero hay otra división que él considera más importante. La primera parte está en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el resto de la Biblia es Génesis 1:2 en adelante. Él dice que la Biblia es el comentario de Génesis 1:1. La pregunta sería, ¿por qué? ¿No? Obviamente suena como extraño. Ujú, Porque en este caso nosotros lo que vemos es que Dios es diferente a su creación. Es decir, Dios es diferente a los cielos y la tierra, porque si uno ve lingüísticamente la estructura sintáctica, es decir, lo que es la frase como tal, el versículo, tiene una división. Tiene Dios por un lado y tiene los cielos y la tierra por otro. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante para la teología, especialmente la teología bíblica reformada, es ujú, el hecho de que Dios es soberano sobre toda área. O sea, no hay un área que Dios no sea dueño, no sea rey, no sea el soberano de sobre todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él es soberano en la familia, eso creo que está muy claro. ujú, Él es soberano sobre la iglesia, mucho más claro todavía, pero Él es también soberano con el gobierno civil. Y el gobierno civil estamos hablando de la nación. Entonces, Él es soberano en la familia. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre la educación, sobre la ética, sobre la política, cosa que hoy en día ujú, prácticamente no se puede decir. Hoy Él es soberano sobre la economía. Él es soberano sobre las artes. Es decir, la Biblia nos habla de todos estos temas. Lastimosamente, hoy en día, por doctrinas que limitaron completamente el Evangelio, que dicen que, bueno, no, vamos a decir, la fe es solamente para la para lo iglesia, eclesiástico, para la exacto. iglesia, exacto. Sí. Entonces, yo soy cristiano, por ejemplo, los domingos, yo voy, oro, comparto, no sé, puedo participar de la cena del Señor, no sé, canto, o sea, me dedico a eso, ¿no? Ujú, Pero el resto de los días soy posiblemente un pagano más. mm, Por más mm, que yo ore en las mañanas, me lea algún versículo de la Biblia, me leo los salmos, no sé, puede ser eso. Pero hay un texto que, bueno, tengo varios textos, pero creo que uno que es fundamental en todo esto, que es Romanos 12 del 1 al 2, ¿no? Porque ujú, ¿cuál es la distinción de un cristiano? Es que es diferente a sí, lo que es el resto del mundo. así es. Entonces, claro, Romanos 12 1 al 2 dice, yo lo voy a leer porque creo que hay que Sí, leerlo completo, adelante. dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es el centro de estos dos textos? La La transformación, transformación exactamente. de nuestro entendimiento. Ujú, Entonces, generalmente lo que nosotros debemos entender es que cuando dice, por ejemplo, que esto es un culto racional, yo aquí obviamente tal vez voy a pisar callos, pero ese tema de los cultos emocionalistas, emocionalistas, sí. que bueno, la lloradera, el Ya, tema del sí. sentimiento, porque realmente lo que nos dice Pablo aquí es que el apóstol Pablo nos habla que es un culto racional. Ujú, Y porque va precisamente, no son nuestros sentimientos, sino son nuestro entendimiento lo ujú, que realmente ujú, cambia el evangelio. Entonces, obviamente, ojo, quiero aclarar,
después de que cambie tu entendimiento, cambia tus afectos. O sea, exactamente. no es que te conviertes en un robot. Eso es Claro, importante que lo entendamos. y también es la autenticidad, ¿sabes? Claro, Porque qué bueno que tocas ese punto, me gusta porque de eso se trata aquí en este canal sí, de, tú dices en la radio desmantelar cuentos de hadas y aquí desmontando. desmontando, pero no, de eso se trata, de corregir esas falsas doctrinas que nos Claro, han traído a esa falsa ortopraxia, ¿no? Y exactamente. aquí sabemos que no nos queremos burlar de nadie, ni mucho No, no, menos. no, no. Una persona dijo hace una semana que el evangelio duele cuando uno es corregido por medio de esa transformación, de ese entendimiento de la palabra, no en el sentido de que se va a usar como un arma para castigar, ni mucho menos, Ujú. sino que uno se desilusiona. ¿Sabes? Uno se desilusiona. Tú estás creyendo un falso dogma todo el tiempo y cuando se te Sí, abren los ojos, estás como que desilusionando, o sea, estás como que sí, separándote de una ilusión. Y claro, claro que eso duele porque tú a por base de supuesto. eso construiste tu cosmovisión y tu vida. Y estás una imagen falsa que tenías de Dios porque teníamos una imagen falsa de Dios, Claro, una idolatría con un Dios que no sí. existe. Y Dios está viendo todo el tiempo que su pueblo tiene una idolatría con un Dios falso. Y él dice, yo estoy aquí, pero los otros están por otro lado. Sí, yo por ejemplo, yo estaba viendo tu canal, ¿no? Que voy a hacer aquí una confesión pública, no estaba viendo tu canal y me llamó mucho la atención que estuvieras tocando el tema de los atributos de Dios, ¿no? Porque por ejemplo, el tema de la santidad y también vi otros eh, que me llamó mucho la atención porque uno no puede, o sea, declararse cristiano si no conoce al Dios al que cree, o sea, eso es Ujú, algo completamente incoherente, ¿no? Entonces, lastimosamente, hoy en día no conocemos al Dios de las Escrituras, ujú. no conocemos qué significa su santidad, qué significa su ira, porque Ujú. también pensamos que solamente es un Dios como De amor edulcorado. y paz, exacto. Sí, ¿no? Él es amor, pero también es justicia, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es importante, ¿no? Sí, Porque, sí. y no entendemos qué es el amor, no entendemos los Ah, atributos. Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante resaltarlas, porque si nosotros no entendemos cuál es ese el Dios creador que nos hizo y obviamente tiene un mandato, tiene unos mandatos sobre nosotros, no claro. vamos a entender qué hacer en este mundo. O sea, Claro, no realmente, sabemos quiénes somos nosotros. Y quería sí, decirte rápido, para llevarte también a otra pregunta, Ortman, que sí, es bueno que mencionaste rápidamente eso acerca de los atributos de Dios, porque yo también me he dado cuenta que cuando uno llega al cristianismo, por decirlo así, por decirlo de una manera, ¿no? De una expresión, es como que si a ti te dieran un manual en las manos y te dijeran, así es como son los cristianos. Se hace esto, se ora así, se cree así, se lee así, se viste uno así, se congrega uno así. O sea, y yo digo, eso es lo que hemos estado cultivando todo el tiempo, ¿no? Y a pesar de que nosotros conservamos un mismo espíritu, que es el espíritu del Señor Jesucristo, que es lo que está escrito en su palabra, se ha perdido mucho la autenticidad. sí, sí. El pastor Guillermo Guirín dice que cuando uno se convierte en cristiano, bueno, mejor dicho, Dios lo rescata del pecado y se convierte en cristiano, nosotros nos lava de pecado, pero no nos quita el cerebro. O sea, Ujú, nosotros seguimos teniendo un cerebro y seguimos exacto. teniendo una historia, Ujú, porque el tema aquí creo que es importante, es el hecho de que tú tienes unos dones que yo no tengo, o tal vez los tengo, pero a lo mejor de manera diferente. ya. Eh, Primera de Corintios 12 habla muy claramente del cuerpo de Cristo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, el ojo que la oreja, Ujú, el hígado, el apéndice. Entonces muchas veces nosotros vemos como que todos quisiéramos ser la cabeza, cuando ujú, la cabeza es Cristo, ¿no? Eso es importante entenderlo. Y el hecho de que a lo mejor el apéndice, que a lo mejor es muy menospreciado por muchas personas, es importante, tiene un propósito, ¿no? O la uña tiene un propósito y no deja de ser importante. Entonces, ese tema, como lo planteas de la autenticidad, eso se llama, nosotros lo hemos hablado como el principio de individualidad,
que somos individuos con unas ujú, características determinadas. ujú. No somos, o sea, el cristiano, y es lastimoso, porque yo sé por qué lo comenta, se trata de vestir igual, se trata de no sé, hablar casi que igual Ujú, entre sí. Es ujú. lo cuando yo, o sea, yo veía, por ejemplo, cuando yo no era cristiano y los veía, decía, oye, pero ¿por qué todos hablan igual? O Sí, sea, y no es en- atractivo. Eso de ninguna no, manera es atractivo. sí, y entonces el hecho, Es como están inculcando una cultura que muchas personas no la quieren tomar. sí, Y hay un rechazo, eso es verdad. exacto, eso lo conoces tú mejor. También el cristianismo en Latinoamérica, más que todo, es muy dispensacionalista. Ah, Y tocaste la tecla. ah, Le dice como nos decimos nosotros, le diste un palo al avispero. Es que el tema, o sea, ahí tocaste un tema difícil porque, que con todo el perdón de verdad de lo que voy a decir, pero es que el dispensacionalismo ha sido el medio, el caballo de Troya para que todas estas ideologías marxistas, gramscianas, sí, porque cuando tú piensas, ¿no? De que tú no tienes el deber, por ejemplo, de crear una cultura cristiana, porque si Cristo viene ahora, bueno, ¿para qué yo me voy a dedicar entonces a construir ahora si ya me voy? O sí. sea, no tiene sentido. O se Entonces, apoyan también cuando Pablo ha escrito que todo lo que él conocía lo ha dejado atrás, de alguna manera parafraseando yo misma sus estudios, sus investigaciones, porque él estuvo en una de las mejores escuelas de su tiempo, ¿no? Y yo tengo una entonces, respuesta rápida a esa. sí, ¿Alguien ha leído realmente la riqueza de las cartas de Pablo? sí, Ahí se sí. nota que, o sea, Eso lo conocía usó perfectamente. Dios, pero eso lo utiliza la gente para decir, no, yo no voy a estudiar, no voy a trabajar, porque No, Pablo también lo dijo, pero eso sí. no fue lo que él quiso decir. Es así. Una de las presuposiciones, por ejemplo, gramscianas, por definición, es, por ejemplo, que los hijos son del Estado. Entonces, Mm, el Estado, o sea, es realmente, vamos a decirlo así, el dueño de todo. Y creo que tenemos que quitar esa visión claramente, porque hay un texto que creo que es directo en todo esto, que por ejemplo está en el Antiguo Testamento, que es Malaquías dos ujú, quince ujú, y que habla precisamente de la herencia, ¿no? Yo creo que es importante porque la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿no? Eh, ¿De quiénes son los hijos? Y fácilmente uno puede responder, bueno, son de los padres, ¿no? Pero Malaquías 2:15 habla de un texto o una vinculación muy clara, porque lo voy a leer. Dice, no hizo él uno, habiendo él en abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ujú, Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, está hablando precisamente que la familia es nuclear, hombre y mujer, heterosexuales, ya, y van a tener una descendencia. Esa descendencia, ¿para quién es? No son para los padres. El texto dice claramente que es para Dios. Entonces, exacto. ese texto ese versículo, que está en un contexto maravilloso, eh, que habla de una promesa, es el hecho de que Dios establece cómo debe ser incluso la educación de los hijos. Entonces, en ese planteamiento nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a ir a un texto que creo que va a ser central para estas preguntas, que es Efesios 6:4. Ujú, Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es muy importante porque este texto se pasa muy por encima, pero, por ejemplo, en el griego, que es el idioma original ujú, del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de una palabra que es, o sea, la traducción que nosotros tenemos actualmente es disciplina, pero lo que habla el apóstol Pablo es una palabra que se llama paideia. Paideia es la construcción lingüística en griego que habla de la formación integral, es decir, cómo se va desarrollando el ser humano, porque uno de los grandes problemas es que pensamos que la educación es solamente, no sé, tener un libro, se lo doy y ya, transmitir una información y ya, ujú, y no es así, es ujú. una
que tiene que ver Evaluación, un seguimiento. una formación, o sea, es una Exacto. formación integral, Ujú, tanto en lo físico como en lo intelectual, como en lo ujú. moral. Porque muchas veces solamente pensamos que la educación es, bueno, toma el título, Sí, ya tú te, digamos, ya eres una persona educada. No. sí, Lo que plantea Dios en su palabra es que nosotros debemos ser formados en toda la área. exacto. Entonces, cuando vemos que entonces que la iglesia abandona su puesto, es que deja esa paideya. Ujú, Pero no es que la deja sin paideya, es ujú. que hay dos paideyas en el mundo nada más. Ok. La paideya de Dios, que lo plantea obviamente este versículo, porque cuando hablan en amonestación del Señor, Ujú, es otra parte importante, ujú, porque en el griego original dice es llevarlo a la mente del Señor. Es ujú, decir, tener la mente de Cristo es entender el mundo todo bajo la perspectiva de Dios, bajo ujú, la cosmovisión bíblica. La otra educación que existe es la educación falsa, la educación del mundo, la pagana, que ujú, está representado precisamente por el señor Gramsci, que precisamente es el rechazo completo a la mente de Dios. Entonces, bajo ese aspecto, lo que nosotros podemos ver es que la forma directa es precisamente de atacar esto desde la iglesia es asumir la paideia de Dios y dársela a su descendencia. ¿Quiénes son la descendencia de nuestros hijos? Yo Ese es quería el, preguntarte rápidamente, Otman, ¿por qué crees tú que la iglesia abandonó su posición en cuanto a la paideia y prefirió dársela al mundo? ¿Fue esto por comodidad, por ignorancia, por qué, yo, qué crees tú que influyó a esto? eso lo vemos claramente desde el Génesis 6, podríamos decirlo, porque principalmente en Génesis 6, cuando vemos que están los hijos de la luz y, y las hijas de la oscuridad, ¿no? O sea, algunos planteamientos lo ven así, que eso no tiene nada que ver con demonios, ni con gigantes, ni nada de ese estilo. Ujú. Ni con Eh, reptilianos. Ni nada de eso, por favor. No, 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 nada de eso, porque lo he visto también. Oh Lo que my está God. hablando es que son, ¿de quiénes son? Son los hijos de Seth. Ujú, Entonces, obviamente, y están los hijos de Caín. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia, igual que en esas generaciones, permitieron mezclarse en su visión. Y entonces, eh, porque hay tres formas uno de los grandes problemas, lo voy a plantear así, ujú. que tiene la iglesia es que no sabe cómo tratar la cultura, o sea, tratar el mundo exterior, o sea, porque sabemos que obviamente nosotros tenemos una ciudadanía celestial, Exacto. pero ¿cómo vivimos nuestra ciudadanía celestial en este mundo caído? La Y eso ciudad ha de sido Dios. Sí, sí. sí, porque, pero ¿cómo la vives, no? Porque Ujú, ese es el, digamos, el problema, ¿no? ujú. Entonces, hay tres formas, voy a decirlas muy rápido. La Claro, primera, adelante. la primera es, imagínense, perdón, eh, lo que implica, por ejemplo, cerrar todo contacto con la cultura. Ujú. Entonces, cierro ventanas, cierro puertas, la cultura no existe y Sectarismo. prácticamente totalmente. Entonces, Sí. es donde viene, por ejemplo, doctrinas como el pietismo, que yo me encierro en mi piedad personal y no veo el mundo. Ujú. Entonces, empezamos, y lo voy a decir, sectas como los Amish, Sí, sectas como los menonitas, y yo sé que me va a decir que sí, no, pero eso es lo que nosotros vemos. claro. Los anabautistas y todo Ujú, esto, que no por nada los reformadores en Alemania, en Francia, pelearon mucho con los anabautistas en los Países Bajos, ujú, porque eran sectarios y vivían obviamente cerrados a ese mundo. ujú, Y claro, esa es una. La segunda es, ujú. bueno, lo contrario. Abramos de par en par Mm, las ventanas, las puertas y que el mundo entre como sea. exacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos pastoras, vemos, Inclusión, vemos exacto. inclusión, vemos Sí, la bandera gay, sí. vemos, en estos días estamos recordando el tema de esta obispa en Mm, Suecia mm, que abrió las puertas y tiene una sala de oración para musulmanes en la iglesia de mm. Estocolmo. Oh, ok. Entonces, ese es o sea, abramos todo de una vez y bueno, Mm, pasemos todo. Y mm, la tercera, que es la más importante, que tiene que ver con Romanos 12 es, bueno, abramos la puerta,
pero transformemos al mundo. Es Exacto. decir, todo lo que nosotros vamos a hacer, ver y pensar es a través de la cosmovisión bíblica. Ujú. Entonces, porque también está, por ejemplo, el caso del legalismo, no, no veas esa película, no veas aquello, vas a perder tu salvación, va a Exacto. pasar esto. Mm, No, yo puedo ver una película, pero bajo la responsabilidad, obviamente, de que tengo que verla bajo la cosmovisión bíblica. exactamente. Eso es la paideia. La Mm, paideia, entonces, ¿qué ha pasado? Que primero se han mezclado las idolatrías, o sea, se han mezclado las ideologías. También ha habido una posición cobarde. Hay un video que tiene que ver con eso, precisamente en Alemania, donde se llama Cante más duro. Entonces, es una iglesia luterana que va pasando, estamos hablando en pleno conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, y ujú, va pasando un tren lleno de personas ujú, y se para justamente al frente de la iglesia y obviamente están en un día de oración, es un domingo, y se ve, por ejemplo, se escuchan los gritos de las personas, y ujú. se escuchan los gritos de niños, de mujeres, de hombres que van a un campo de concentración. ¿Y qué es lo que dice el video? ¿Qué es lo que muestra el video? Y viene el pastor y dice, cante más duro. Oh, ¿Por qué cante más duro? Para no para no escuchar. escuchar los gritos. Eso es lo que muchas veces ha hecho Wow, la iglesia. Cante wow. más duro. Yo Sí. me meto entonces, porque hay algo que nosotros debemos entender. Si, a partir de Génesis 1:1, si Dios es Mm, el soberano de todo, mm. entonces el reino de Dios no es solamente la iglesia es Claro, una parte del reino, pero el exacto. reino, el reino es la economía, es la política, es todo lo que nosotros vemos, la Mm, cultura, mm, y entonces, ¿qué es lo que nosotros nos manda? En Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos de cada nación, ujú, o de las naciones. mm, A mí me gusta en el griego original que dice, id y disipula las naciones, es decir, ujú, transforma las naciones. Y eso fue lo que pasó en la Reforma Protestante, cuando Lutero, cuando Calvino, cuando Zwinglio. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una transformación de Europa, que era un lugar terrible, lleno de asesinatos, sí, guerras y sí, toda esa cuestión. sí. Y no estoy Peste, diciendo que con todo. ellos, Mm, y ojo, no estoy diciendo que con ellos haya venido la paz y todo. claro, Sabemos que claro. hubo guerras religiosas, Mm, pero hubo una transformación. exacto. Entonces, Fue lo el importante inicio, es, ¿no? sí, Exacto, claro, sin duda exacto. alguna. Mira los Yeah, Estados Unidos en sus yeah. inicios. Mm. O sea, entonces, para A asumir la qué te paideia, refieres? ¿A qué te refieres explícitamente cuando dices mira a los Estados Unidos y su inicio? a los padres, no, a los peregrinos, por ejemplo, los Ok, puritanos. O ok. sea, el pensamiento de los puritanos Ujú, es un ujú, pensamiento bíblico que obviamente, yo no, obviamente si vemos hoy en día Estados Unidos, ellos asumieron completamente la paideia del mundo y rechazaron la paideia de Dios. ujú. Entonces, eso es lo que nosotros debemos asumir. Lo que tenemos que tener claro, que si Dios Sí, es soberano inclusive en la sobre educación y en todo. la Sí, sobre todo, o sí, sea, y tenemos que llevar a los niños, a nuestros hijos, precisamente a esa amonestación del Señor, llevarlos a la mente de Cristo. sí. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. El Sí, problema es que hoy en día, yo creo que para terminar de la respuesta, sí, creo que hay un punto de ignorancia, hay sí, un punto de cobardía sí. y hay un punto de que el mundo entró dentro de la iglesia y lo transformó fue la iglesia y no al revés, Sí. no la iglesia al mundo. Ese es el problema. Y la ignorancia también, para decir rapidito, para preguntarte lo próximo, es, a los cristianos no les gusta leer la palabra de Dios. Ellos Es prefieren lastimoso. sentarse y que se las den con las doctrinas que estos falsos Volvimos al catolicismo maestros romano. traen. Y cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, yo dije, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo por Claro, prácticas, exacto. por rito, por creencia? Por Es todo, un sí. cristianismo muy superficial. Cuando estabas hablando hace un momento, dando tus ideas acerca del pietismo y que el mundo fue el que se metió a la iglesia, me acordé que el cristiano es egoísta también, y eso hay que decirlo, en el sentido de que Ujú. él para calmar su mente, él dice, bueno, yo creo en Dios, pero resulta que hay el mundo afuera y eh, uno deja como su creencia y su fe para sí, es mi creencia, mi fe para mí mismo.
y no me interesa compartirlo, tal vez porque la gente ya de antemano tenga un poco de rechazo al mensaje bíblico, ¿no? Porque no Mm, lo hemos sabido representar, ¿no? Y claro. hay que salir, hay que romper esos esquemas, Lo ¿no? que pasa es que tiene que ver mucho primero con el dispensacionalismo, pero también tiene que ver, por ejemplo, ese individualismo viene, por ejemplo, de la Ilustración, ese movimiento intelectual histórico que nació en el siglo XVII y XVIII, que se metió de lleno a la iglesia Mm. y llevó entonces esto a lo que se llama un evangelio salvacionista, porque entonces es el hecho de que lo importante del cristianismo es que a mí me salvó. O sea, Exacto. o te lo voy a plantear más gráfico. Lo importante del cristianismo es que me quitó de las llamas del infierno. Okay. Entonces, cuando nos dice la palabra que nosotros estamos hechos para hacer buenas obras, la pregunta es cuáles son esas buenas obras. Ya, Y entonces, buenas obras es precisamente impactar el mundo, impactar la cultura. ya, ya. Entonces, o sea, obviamente tenemos que empezar desde nuestra casa, con nuestros hijos, con, Eso era lo que te iba a obviamente. decir, como tú lo dijiste en el programa de radio Ujú. que yo te pregunté y tú me dijiste, se empieza por lo pequeño. O sea, Sí, se claro. empieza obviamente por el núcleo familiar, por Y empieza mí, por uno mismo. por uno mismo Porque y por la familia, ¿no? totalmente, porque hay un concepto que es importante que tenemos que tenerlo claro, es el autogobierno. El Ah, autogobierno es que mi voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. Es ujú, decir, yo me sujeto y por supuesto la voluntad de Dios está en todas las áreas. ujú, Está en la cultura, en la economía, en la política, en todo esto. Y entonces, cuando tú entiendes quién es tu Dios creador y cuando entendemos quién es tu rey y tu salvador, porque el problema es que nosotros vemos a Cristo como nuestro salvador, pero no como nuestro rey. ujú, exacto, Entonces, como nuestro Señor. Entonces, exacto. en esa disociación es donde tenemos el problema, porque entonces, claro, obviamente esa paideia de Dios no se asume porque no entendemos quién es el Dios que la hizo. Mm, Entonces, obviamente, volvemos al mismo punto, porque en ese caso, yo cuando tengo un autogobierno, porque nosotros, yo por lo personal, pues, y en la emisora lo decimos, ¿no? Esto es algo que viene de abajo hacia arriba. O sea, ujú. no tiene sentido hacer unas grandes transformaciones afuera. Campañas eh, evangelísticas y todo eso no, no sirve de nada. Y esas son porque las mismas realmente, ilustraciones, disculpa, claro, las mismas tranquila. ilustraciones que se veían, Otman, Ujú. cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro de la multiplicación de pan. Exacto. Y eso fue aceptado en ese momento por esas personas que estaban ahí, por esa muchedumbre, como un acto social caritativo. Y Sí, él, sí, por eso fue que cuando estas personas regresaron, él estaba completamente claro. Él lo claro. dijo. Han Sí, 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 venido no a aceptar mi gobierno, aceptar mi mensaje, sí, se puede transferir también a esa paideia, sino han claro. venido a buscar el Sí, refuerzo, el ujú, alimento, de esa paideia del mundo que tú estabas hablando, que sí, esa paideia lo tiene a uno en necesidad, porque te cubre claro. las necesidades básicas y de paso te roba todo lo que realmente te hace que llegues a que quieras llegar a las cosas de Dios, por Ujú. decirlo así, ¿no? Porque sabemos que nadie puede hacerlo, pero te mantiene ciego, te mantiene cautivo. A eso me refiero, es una cautividad. Claro, totalmente. Me hiciste acordar de voy a rapidito Sí. comentar un misionero en China, Hudson Taylor. Yo recomiendo completamente la vida de Hudson Taylor. Él escribía algo que llamaban los cristianos de arroz. Y todo el mundo dirá, bueno, qué nombre tan extraño, pero ¿qué es lo que pasaba? Que en China ellos hicieron, Hudson Taylor era británico, y hicieron misiones en China y hicieron todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? Que obviamente estaban ayudando a los más pobres, pues, o sea, eso es parte de la caridad, esas son las obras de misericordia. Ujú, Entonces, claro, cuál era la forma de ayudarlos? Bueno, darle un plato de arroz, pues ujú, iban, comían y demás. Entonces, claro, ellos empezaron a preguntar que allí iba mucha gente, pero no veían la transformación de ese entendimiento, no veían lo que estaban obviamente haciendo, no veían resultados, por llamarlo de alguna manera, pues. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿será por el arroz?
y ellos dejaron un tiempo Había que de ponerle dar el carne. arroz. Sí, bueno, es lo único que Disculpa. faltaba, no sé, Sí. dale. Y el tema es que mucha gente dejó de ir porque ya no daban el arroz. Mm, Entonces Hodgson Taylor decía, estos son cristianos de arroz, porque solo ujú. iban por un plato de arroz, no por Exacto, el alimento espiritual que exacto. obviamente estaba. Y eso es lo que tú comentas, pues, o sea, Y lo es que que... se ve reflejado hoy. Eso Sí, porque es lo que yo digo. Voy a decirlo rapidito para que tú sigas hablando, pero cuando nosotros leemos la Biblia, los cristianos, y leemos por lo menos, vamos a decirlo así, lo que Dios condena, porque eso está muy claro, o ujú, lo que Dios dice que tiene en contra, lo que no se debe sí, hacer, pecado, de su cosmovisión, ¿no? No me refiero puntualmente para que no se vaya a confundir con moralismo, ni mucho menos. claro, Pero claro, yo lo que quiero decir es que nosotros agarramos la Biblia, la leemos. Y entonces aquí dices tú que Dios está acusando algo a su sí, pueblo y los cristianos tendemos a transferir eso al mundo. Están claro. acusando es al mundo, Ah, están bueno, sí. y yo digo, Bueno, por una eso, parte, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y a quién está escrita esta palabra? Primeramente a claro, nosotros. Entonces, claro, lee esto para ti personalmente. sí, No, claro. porque Lo que son pasa los... es No, 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 que no. pasa que eso me hiciste acordar también. Cada vez que hablas me salen imágenes, o sea, me referencias, ¿no? Qué Pero eso es lo bueno. que, eso es lo que el Señor Jesucristo decía que hacían los fariseos. Es decir, Ujú. su doctrina estaba bien, ellos están sentados sobre la cátedra de Moisés, pero lo que Exacto. hacían no era nada que ver con lo que Moisés enseñó. Ujú, Entonces, eso es lo que nosotros vemos hoy, el fariseísmo ujú, total. Porque ujú. al final, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, con los cristianos de arroz? Que eso se llama asistencialismo. Yo te Ok, doy y para que tú dependes de mí. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es socialismo. O sea, exacto. porque ¿cuál debe ser la obra de misericordia? Y la idea que debe llevarte al autogobierno. El autogobierno debe ser llevarte a crecer en todos los aspectos, incluyendo el económico. Que Ujú, tú no seas una carga, porque también Pablo lo habla en varias de sus cartas, que no sea una carga para la iglesia. Que exacto. sea, que es lo que debe enseñarle. Por eso es que el trabajo de la iglesia es tan importante, porque esa idea de Dios es enseñarle, por ejemplo, si es una persona que no tiene ningún tipo de recursos, bueno, vamos a enseñarle a trabajar, a tener un horario, a tener Exactamente. obviamente rutinas y que pueda empezar a trabajar, que pueda crecer, pues, ante todo, pues. Exacto. A que En- ofrezca algo, a que crezca sí, intelectualmente, ¿no? exactamente, y emprenda, por Exacto. ejemplo. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias. Esa es la manera, una de las Sí. tantas maneras de contrarrestar ese grancianismo que tanto en la iglesia está. Ok. Bueno, entonces paso a la siguiente pregunta, querido Ortman, y te quiero Sí, preguntar, Gramsci creía en la importancia de la lucha cultural para lograr un cambio social. sí. ¿Cómo podría el cristianismo abordar esta idea, particularmente en cuanto a su compromiso con la verdad bíblica y la transformación cultural bajo el señorío de Cristo? La respuesta prácticamente la estaba diciendo ahorita. O sea, primero, obviamente, entender que lo que Gramsci mostraba sobre esa hegemonía cultural y demás es una falsedad. Pues lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿qué es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad? Es decir, eh, digamos que Dios en este caso es muy claro, no tiene acepción de personas. Él no trata con elegido y ungido, sino trata con un pueblo. Y ese pueblo es el que tiene que dar, obviamente, fruto. Entonces, la forma de, obviamente, de empezar como de esa transformación cultural, que es una transformación espiritual realmente, es precisamente yendo a las bases fundamentales que es el corazón del hombre. O sea, lo primero que nosotros debemos tratar es el corazón del hombre, cada uno de nosotros, ir al arrepentimiento, y suena muy bonito muchas veces, pero es que el tema es que el propósito de la iglesia no es el evangelismo, que ahorita que tú estás comentando con esas misiones evangelísticas, no. Lo que habla Mateo 28-19, que es la gran comisión no es evangelizar. La evangelización es un medio, pero no el propósito, el objetivo. El objetivo lo dice claramente, discipular, es ser hacer discípulos. Entonces, es interesante porque la raíz de discípulo y de disciplina
es la misma, discípulo, disciplina, va Ujú, muy de la mano. ujú, Entonces, el tema de la paideia va precisamente cuando tú transformas precisamente el tema de lo que significa obviamente esa transformación de nuestras relaciones, es decir, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a mis padres, de empezando por ahí, eso va a ser una reacción en cadena, porque tenemos que tener claro que hay tres gobiernos impuestos por Dios. El primer gobierno, podemos decir cuatro, pero digamos que el primer gobierno es la familia. La célula fundamental de la sociedad es la familia. Entonces, incluso para las personas que son solteras, ellos son una familia. O sea, la familia, por ejemplo, en mi caso, Domínguez Mejía, yo soy una familia. Pero ujú. está la familia, no sé, González, la familia Wilson, etcétera. Y entonces, empezar con lo más básico, un altar familiar, la lectura, retroalimentaciones, y de ahí tenemos que pasar al próximo gobierno, que es el gobierno de la iglesia. Mm, Porque si son transformadas las familias, pues, inmediatamente se transforma la iglesia. O ujú. sea, se reforma, que es la palabra más precisa. Sí. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo se transforma la cultura? Bueno, ¿qué es la cultura? O mejor dicho, ¿dónde está la cultura en las naciones? Entonces, en las naciones, ¿qué son? Un conjunto de iglesias, porque son un conjunto de familias. Entonces, si se transforma la familia y la iglesia, evidentemente la cultura se va a hacer transformada. Entonces, por eso que nosotros decimos que el cambio es de abajo hacia arriba. Y por eso entonces que nosotros necesitamos maestros, necesitamos profesores Sí es, para hacer ese trabajo. así es. Por eso tenemos que obviamente formarnos en la cosmovisión bíblica. Tomar la responsabilidad desde la Totalmente. familia, como tú lo dices, porque Sí. es cierto que eh, hay que decirlo, existen muchas iglesias que las personas acuden solamente los domingos o a Sí. eventos, pero ya tú lo habías dicho anteriormente, durante la semana no hay ninguna responsabilidad, no tienen No, disciplinas espirituales, no, eh, no hay un verdadero crecimiento. Y no, eso es lo que hace crecer también la iglesia de Cristo, porque la amén. responsabilidad no es solamente del maestro, aunque No, el maestro claramente es el que imparte la doctrina, la palabra, la doctrina sí, bíblica. exacto, Eso es el correcto. fundamento de nosotros. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, y no es que en la semana vamos a estar como en un chinchorro, como decimos en Venezuela, Sí, sí, ya. sí, sí. Y después el domingo es que voy y hago y le digo a uno, ay, sí, hermano, Dios lo bendiga. ¿De qué sirve No, eso? no, No, no sirve de nada. O sea, de no. verdad, yo quiero decirlo sin sentimentalismo y lo digo con mucho cuidado. Yo no quiero herir a nadie, Ujú. pero de verdad No, pero hay que necesitamos. decir la verdad. Claro, porque de verdad necesitamos lo que estamos hablando, necesitamos reformarnos en la fe, Amén, volver amén. a las raíces y no de una doctrina de algún teólogo, que esos son maestros y estamos agradecidos por el trabajo que han hecho todos estos maestros. Pablo era un teólogo, Lucas era Claro. un historiador. No nos Ujú. referimos a eso, sino desraizar, desembrar todo lo que no necesitamos, si real, porque a los cristianos también les gusta mucho el sensacionalismo, no, el mundo se va a acabar mañana, mira, hablé con este ángel, eso no, no es lo que estamos buscando. Le estábamos dando las gracias al hermano Ortman Domínguez por que realmente la exposición que está dando aquí para nosotros, para los oyentes y para la comunidad cristiana, eh, es algo fundamental que también podemos Amén. enraizar en nuestro pensamiento y es un aporte, es ahora poco porque él mismo lo ha dicho, no se puede extender mucho, pero seguramente con el tiempo eso irá dando sus frutos y de eso Amén. estamos seguros. Exacto, entonces vamos a pasar a la pregunta que teníamos por aquí Ujú. anotada para ti. Sí. Exactamente, que habíamos dicho que es desde el aspecto socialista, Ujú. nuevamente, y volviendo a nuestro señor Antonio Gramsci, y es cómo evalúas la influencia de Gramsci en los movimientos socialistas actuales, especialmente en relación con su enfoque en la educación y la cultura.
Claro que sí, es una pregunta, o sea, ya lo habíamos, como lo habíamos hablado, ya hemos tocado varios puntos al respecto, pero creo que es importante entender, por ejemplo, con ejemplos muy claros de lo que realmente está pasando, porque hacíamos una connotación, recuerda que habíamos hecho una división entre el marxismo clásico y el marxismo cultural. El marxismo clásico es el de Marx con los 10 puntos del manifiesto comunista. Y el marxismo cultural tiene precisamente ese nombre, pues porque ataca el hecho de la cultura. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues sería la pregunta, ¿no? Desde el punto de vista educativo y por supuesto político, ¿no? De la siguiente manera, habíamos hablado que desde el punto de vista de lo que significa el pensamiento de Karl Marx, él pensaba en una lucha de clases, en dos grupos contrapuestos, el proletariado y la burguesía, ¿no? Pero, como bien lo expliqué anteriormente, eso cambió. Entonces, ya no se piensa en una lucha de clases, pero se piensa en una lucha de grupos, en una lucha o otro tipo, o ya no clases económicas, sino tal vez podríamos decir clases culturales. Entonces, el marxismo cultural se expresa entonces específicamente en la contraposición de dos polos que no tienen posibilidad de encontrarse, son antagónicos y uno de los dos va a dominar sobre el otro, lo cual es una gran mentira, ¿no? O sea, especialmente los cristianos debemos reconocer en la palabra de Dios que nosotros hemos sido llamados pacificadores. Nosotros tenemos que atender al diálogo, a la conciliación, a la comunión y por supuesto lo que significa, obviamente, una concordia civil, es decir, que estemos todos en una paz verdadera, no falsa, como la que la pinta el mundo. Entonces, pero lo que nosotros vemos es una contraposición de guerras, la guerra entre un grupo y el otro. Entonces, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, ejemplos claros y directos. El caso del feminismo, por ejemplo. Entonces, el feminismo dice que hay unas víctimas, que son las mujeres, que han sido oprimidas sistemáticamente, que son prácticamente minusválidas y que está representado inicialmente como enemigo el hombre. O sea, el hombre machista y todo esa a veces caricaturizaciones. No estoy diciendo que el machismo no existe, sí existe y lo denunciamos, Sí, claro, pero no es, digamos que el hombre por ser hombre no es machista per se. O sea, exacto, hay hombres machistas y otros hombres con los que no lo son. Entonces, exacto. esa falacia se quita. Entonces, el feminismo trata de plantear precisamente casi que un mundo sin hombres. Entonces, Ujú. eh, tanto así que por eso va de la mano con el lesbianismo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entenderlas. Entonces, el tema es, bueno, entonces tenemos un grupo que es por ejemplo, las mujeres. Entonces, las mujeres contra los hombres, por ejemplo. Entonces, lo que Ujú. llaman, lo mal llamado que llaman la guerra de los sexos, por ejemplo, lo Exacto. cual me parece un absurdo. Una tontería. Sí, porque realmente somos complementarios. Tanto Exacto. ustedes las mujeres como nosotros los hombres somos Mm, complementarios. Entonces, es una estupidez. ujú, Eh, el otro, por ejemplo, otra forma de verlo, por ejemplo, cuando hablamos de la teoría crítica de la raza, por ejemplo, que Estados Unidos es muy de moda. ujú. Entonces, que las personas de color, para no censurarte el programa, entonces Ya. ya saben que me estoy refiriendo, eh, ¿Pero son las de qué oprimidas, color? ¿Las azules o las verdes? un poquito más oscuras que yo. Y dale, adelante. Sí, Sí, estás entonces, hablando de Black Lives Matter. Se basa en eso. exactamente. Ujú. Eh, eh, Ellos son los oprimidos y entonces el enemigo es la persona que es white, entonces que es heteropatriarcal, que es Sí, capitalista. Entonces, la eso va, supremacía, la exacto. supremacía, todo este Ujú, tema, ¿no? Podemos verlo también, por ejemplo, en el movimiento del arco iris, que ujú. entonces ese movimiento dice que entonces los hombres heterosexuales son el enemigo, o Exacto. Ponen la lo que llaman heterosexualidad en cuestión, algo que es tan normal, ¿no? sí, esa es la normalidad de por sí. Exacto. Entonces tú ves que todos estos se van creando esos lobbies políticos que vemos hoy en día, también, por ejemplo.
el de los pañuelos verdes, Ujú. el de, bueno, y otras cosas, pues, que vemos que eso va generando obviamente un conjunto de problemas que va a llevar al cabo al hecho de que son grupos contrapuestos, entonces esa visión va enraizada en la educación. Entonces, primero le dicen que las tradiciones, todo lo que implica la religión, todo lo que implica el capitalismo, y entonces se van relacionando todos, ¿no? Entonces, Sí, que la necesidad de crear una contracultura y bueno, exacto. viene el movimiento de los hippies, entonces eso va construyendo una identidad que es, por ejemplo, la interseccionalidad, que entre más visiones, por ejemplo, tengas, por ejemplo, entre más Subculturas. víctimas sea. Sí, esas Exacto. subculturas, o sea, Ya. si tú eres más del arcoíris y tú eres mujer Sí. y no eres blanca, entonces eres la super víctima y entonces, Exacto. y entonces empezamos con el victimismo y todo eso, entonces, Exacto. y el asistencialismo, y ahí es donde tú ves que culturalmente el movimiento de Gramsci ha tenido éxito porque Sí. tú ves hoy en día todos los movimientos, los lobbies políticos que tenemos hoy en día, Sí. con todo esto que está pasando contra la cultura cristiana, precisamente es un logro de Gramsci porque evidentemente, pues, o sea, lo vemos cada día. Y es y digamos, la respuesta final sería, se logró, no por completo, porque Dios no se queda sin testigos, pero Claro. una gran parte de la población rechaza el diseño de Dios para todo. Y por supuesto rechaza la Biblia como ¿Cómo la debe? única, sí, como la única autoridad o nuestra única fuente de fe y conducta. Eso es lo que nosotros obviamente rechazamos hoy en día, por más que se digan cristianos, muchos de ellos. El gobierno de Dios y sus implicaciones prácticas, También, ¿no? En la exacto. cotidianidad, exacto. Yo quería preguntarte, entre Claro que paréntesis, sí. porque yo tengo otra pregunta, Ok, ok, pero como ok. estabas hablando de este tema, eh, ¿cómo debería dar un cristiano la batalla cultural? ¿Cómo? Mira, eso es una pregunta muy interesante y importante, ¿no? Ya hablamos un poco de que había que empezar en la casa, ¿no? O sea, Ujú. obviamente. Pero ya obviamente tenemos que ir a otros escenarios y es el hecho de que, y lo hablábamos off record, por ejemplo, el caso de la cosmovisión bíblica. Tenemos que formarnos en cosmovisión bíblica. Así es. Es decir, eso es fundamental porque si no, no podemos hacer nada. Y por supuesto, no tener miedo y empezar a hablar de la verdad. Yo, por ejemplo, tú lo estás haciendo con este canal Ujú. porque tú estás hablando la verdad, me estás invitando a mí y seguramente vas a invitar a muchas más personas que te van a Sí, dar una perspectiva bíblica de lo que es muchas áreas de la sociedad, muchas áreas de la vida. Necesitamos maestros, necesitamos formar a profesores para que formar a los niños y formar a los adultos en todas estas circunstancias. discipulando. Discipulando. O sea, Sí, la palabra aquí, o sea, ¿cómo se logra esa batalla cultural? Discipulando y hablando. O sea, no que ese discipulado sí, se quede para mí mismo, sino empezar y necesitamos, y aquí seguramente voy a tocar algunas fibras, pero sí. necesitamos, por ejemplo, Adelante. músicos verdaderamente cristianos. ¿Qué Exacto. significa eso? Sí, Porque muchas veces está, bueno, el salmista que hace canciones para la adoración, pero es que eso es apenas una franja de todo lo que es el reino. mm, O sea, digamos, en la emisora, hay una parte que tenemos tiempo que no la pasamos. Voy a hablar con la producción para hacerlo, porque está hablando sobre el discipulado. Entonces, están hablando de que, por ejemplo, de un concierto de esta famosa artista Madonna, y entonces está un concierto en Japón, y entonces el narrador dice, ¿qué está haciendo Madonna en Japón? Entonces el mundo dice, bueno, está ganando plata, está, no sé, haciéndose cada vez más famosa, y entonces vuelve a preguntar, ¿qué está haciendo Madonna en Japón? Y entonces ninguno le da la respuesta correcta. Entonces al final ya el profesor se parece a mi maestro, el pastor Juan Carlos Varilla, al cual le mando saludos si llega a ver esto. ajá, yo Es también me uno. uno a los saludos contigo. Sí, 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 él sabe que yo estoy aquí representando pues a todo el equipo Qué y bueno. el tema es que él tiene esa pregunta, ¿no? Hasta que no demos la respuesta correcta, bueno, ahí se queda.
pero es porque necesitamos entender el contexto de la pregunta y cuál es la respuesta correcta. Y al final del audio dice, bueno, ¿sabes qué están haciendo Madonna en Japón? Está discipulando. Discipulando. Eso es lo que está haciendo. Entonces necesitamos que músicos que no solamente sean para la adoración, sino para todas las áreas, que hable de Mm, la alegría, que hable de la familia, que hable del matrimonio, que hable de playas, que hable, pero bajo la cosmovisión bíblica. Necesitamos claro. maestros de ciencias basados en la cosmovisión bíblica. Ujú, Necesitamos ingenieros, arquitectos, economistas, necesitamos políticos, porque ujú. aquello de que que el cristianismo o la religión no se mete en política es falso. Y eso Exacto. podremos tal vez hablar en otro programa. Sí. Pero el tema es que necesitamos entender que necesitamos de todos los talentos que nosotros, que Dios nos ha dado, no Mm, rechazarlos. Por ese principio que tú hablas de la autenticidad, bueno, la autenticidad tiene que ver, que yo lo prefiero llamarlo la individualidad, en el sí. sentido de que yo soy una persona, individuo, diferente a ti, Ujú, diferente a todos, sí. pero que tenemos un mismo espíritu. Entonces, esa visión, lo que nosotros necesitamos es hacer, o sea, no quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia, sino salir al reino Exacto. y, y visibilizar el reino de Dios, Exacto. hacer esa ciudad de Dios. Eso era lo que te iba a preguntar también, así, pregunta lateral, porque la otra pregunta la tengo aquí. Está ahí, está Eh, aguantada. aquí está aguantando. Y era, sí, debemos salir los cristianos de la iglesia, de la conformidad de la iglesia y salir al Ma- mundo. Mateo 28:19 lo responde por mí. Ujú. Y discipular a las naciones. Ahí no está Amén. diciendo ir y discipular a la iglesia. O sea, es interesante porque Mateo 28:19 Sí, habla precisamente de que ese es el trabajo que tenemos que hacer. exacto. Porque, no, es que yo voy a servir a la iglesia. Ah, bueno, ¿y cómo lo vas a servir? Y yo no estoy diciendo, ojo, porque también me pueden decir que soy antiinstitucional. No, Ya, yo creo en el gobierno de la iglesia. claro. Yo creo en la iglesia, pero creo que se debe, obviamente, eh, que no es el único gobierno que existe. Está el gobierno también civil, está Ya. el gobierno de la cultura, está todo, y tenemos que salir, pero convencidos de la palabra. El problema es que queremos a veces salir, pero convencidos con la idea del mundo. Entonces, bueno, ahí no estamos haciendo nada. Y, O lo más y común, ya. encerrarse. Y Dígame. como tú dijiste antes, eso es de verdad que eso es tremendo pensamiento, que no es evangelizar, sino es Mm. hacer discípulos. Sí, Porque, porque la pregunta, ah, hay una pregunta que me nace ahí, es ah, como, bueno, ok, yo lo discipulé, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con eso, con esa persona que está, perdón, yo lo evangelicé, ahora exacto. qué hago con esa persona? Habían muchos evangelicales, que no es lo mismo que evangélicos. Ujú, ujú. Evangelicales se refieren a los carismáticos como Bill Sí, Graham y así, ajá, que ellos estaban muy orgullosos de que 600.000 se convirtieron. Y yo pregunto, ¿qué? Se convirtieron, pero ¿qué pasó después? ¿O cuántos discípulos realmente hubieron de esos 600.000? Esa es la pregunta, porque a veces leemos así. Porque todo el sí, sí, mundo, todo el que confiese el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Eh? Yo lo confieso en el nombre del Señor Jesucristo. no, Pero para nada, eso tiene una profundidad. Esa es la total, palabra de Dios y bueno, es más claro, profunda de lo que uno puede total, leer por arriba, pero bueno, eso amén, ya son otros temas que ya, mira, para que sigas con tus pensamientos, Otman, ahora sí sí, te voy a hacer la pregunta y espero que nos alcance el tiempo y bueno. La última pregunta es, Gramsci argumentaba que la religión, como parte de la superestructura cultural, podría ser sí. utilizada para mantener la hegemonía. ¿Cómo Ujú. respondería el cristianismo a esta visión considerando la fe como una fuerza transformadora y no solo como un instrumento de control social? Es que precisamente la fe que es, pues, un don de Dios. Entonces, si es dado por Dios para que nosotros hagamos buenas obras, haciendo una paráfrasis de Efesios 2:8 y 9, eh, lo que nosotros debemos entender es que cuando él habla de superestructuras y cuando habla de todo esto, está hablando o sea, está hablando de nuestra cultura diaria, de todo lo que nosotros vivimos y demás. Y él lo que está haciendo en ese planteamiento es una copia vulgar, rastrera,
malintencionada del Evangelio, Ujú, porque lo que está diciendo es que precisamente transformemos la mente de las personas ujú, para cambiar la superestructura. Bueno, lo mismo que estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno ve, por ejemplo, en las universidades, uno ve, por ejemplo, en las facultades, un pensamiento totalmente marxista. Ellos están claros, los marxistas culturales y todo lo que ellos implica, que todo lo que estamos hablando específicamente en cuanto al tema de la superestructura es el dominio que tiene esa ideología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, como iglesia nosotros debemos, como va muy relacionada con la pregunta anterior, es el hecho de que nosotros tenemos que abrir colegios, tenemos que abrir universidades, tenemos que abrir hospitales, tenemos que abrir eh, tantas cosas. El problema es que nuestro pensamiento hoy en día, mi estimada hermana, es que no es posible. O sea, hoy en día es el Estado el que tiene que hacer todo eso, es el que tiene que darnos nuestros derechos, es el que tiene que hacer todo esto y no es así, pues, o sea, y la historia de la iglesia nos ha mostrado que prácticamente el que debe hacerlo es la familia en composición con el Estado, perdón, con la iglesia. Entonces, estamos en graves errores precisamente cuando él habla desde la fe, cuando hablamos de la fe, es el hecho de que tenemos que asumir nuestra fe bíblica y demostrar que no tenemos espíritu de cobardía, ujú, pararnos y decir las cosas como son y decir que realmente qué es la verdad, decir la verdad que está en la palabra y por supuesto vivirla, tener el testimonio de que obviamente vivimos bajo la palabra, pero cambiar la superestructura. Yo estoy de acuerdo con Gracia que cambie la superestructura, lo que no estamos de acuerdo es cómo hacerlo y ujú, ni siquiera el cómo, ujú, el qué hacerlo, con qué contenido yo lo transformo. ujú, Porque precisamente nosotros necesitamos un cambio de la superestructura, ujú. pero y desde la propia base. Entonces, eso es lo que nosotros debemos manejar de una manera muy, digamos, certera y clara, que nosotros estamos, es como iglesia en su función. Su visión clara no es solamente salvar almas, es transformar la cultura también. Y eso es Exacto. algo que nosotros debemos tener muy claro, pero que lastimosamente, por ese marxismo cultural que todos tenemos, está negado. Ese es el De, reto que tenemos. de hecho, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo hace Claro, más de 2000 años. Cambió por completo toda la superestructura. claro. Sembró el pensamiento cristiano, que es la palabra de Dios, pero por decirlo de alguna forma. Y Ujú. Me hiciste, nueva, me hiciste, ya lo me habíamos, hiciste, me, sí. me hiciste acordar de una frase de Napoleón Bonaparte. Él decía, ¿no? Porque recordemos Napoleón Bonaparte sobre que era este gran emperador, ¿no? Y él decía que él había hecho un imperio, ¿no? En base a las armas, en base a lo que hablaba principalmente de las guerras y demás, ¿no? Y estoy hablando de un hombre que era impío, que era o sea, prácticamente un enemigo de Dios, pero él Exacto. decía algo, ¿no? Ujú, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en este momento hay millones de personas que darían sus vidas por él. ujú. En cambio, y obviamente que ha inspirado y ha transformado las naciones, eso lo agrego yo. Claro, Y imagínate a alguien que es impío, reconoce que a través precisamente del convencimiento de la palabra, a través de ya. la transformación de su mente, creó prácticamente este mundo. Mm. Y es lo que vemos, o sea, es impresionante cómo un impío lo reconoce, pero muchas veces el propio cristiano no lo hace. Al impío le molesta porque él Sí, sabe claro, perfectamente. Alguna vez yo escuché a alguien diciendo que Jesucristo es el influencer más grande de toda la historia en esta era de los influencers y así. vaya Bueno, palabras. es exacto. Uno dice, bueno, pero en realidad influencer viene de influenciar. Y Claro, bueno, eso también puede tener una connotación un poco negativa porque el Señor, eso como yo lo dice puedo Pablo, entender. ok, pero para explicárselo a los otros hermanos, porque como dice Pablo, es más bien persuadir y eso fue realmente lo Yo que... diría que, y persuadir tiene que ver con convencer, es decir, Ujú, a mí, por ejemplo, porque a veces hoy tenemos un problema con las palabras, ¿no? Que creo que tenemos ese.
ese remoquete, pues, de que, oye, de las cosas se han cambiado el significado. Pero lo que habla la palabra es que te convence, o sea, te persuade no como un caballero, o sea, Dios no es un caballero que va a decir, te va a tocar la puerta, ah, no, mira, ven, pasa adelante, no, o sea, Él te va a convencer por a través de la acción del Espíritu Santo, a Ya, través, como dice la palabra, de la locura de la predicación, ya. y ahí Él va a cambiar tu vida. Porque la pregunta es, y eso se lo puedo preguntar yo a cualquier cristiano, es, antes de ser cristiano, ¿tú querías estar con Dios? ¿Tú No, querías vivir una vez? no, Si fuera por nosotros, ninguno de nosotros fuéramos así salvos. es. Por eso la acción soberana Sí, de Dios en nosotros es única de Él. así Y yo es. sé que eso, ahorita eso es un problema para la cristiandad Ya. y yo sé que eso le choca a muchas personas, pero es que ninguno de nosotros quería. O sea, Exacto, nosotros obviamente queríamos vivir una vida licenciosa, queríamos vivir en nuestros deleites, como dice la palabra, lo que sea, y sí. fue Dios en una acción soberana que nos cambia. Entonces, Exacto. no tiene nada que, o sea, es el convencimiento de que, o sea, a mí, por ejemplo, cuando a mí me convence de algo, yo estoy seguro de eso. Por Ujú, ejemplo, cuando nosotros nos enseñan que 2 más 2 es 4, me están convenciendo que 2 más 2 es 4. O sea, yo exacto. no tengo que pensar que 2 más 2 es igual a 5. Eso Ujú, sería una locura. ya. Entonces, eso es importante entenderlo porque es una acción completamente soberana de Dios. Ujú. Y también porque la doctrina que trajo el Señor Jesús es una doctrina que ha perseverado durante todos los tiempos, porque siempre Y vemos, perseverará. claro, y porque siempre vemos ahora estos movimientos de lo que tú estabas hablando, que son muchos brazos de la política. Estamos Sí, empezando a ver cómo esta subcultura del movimiento feminista está decayendo. Tantas cosas que ya no están tan presentes, son pasajeras. El mismo movimiento hippie que trajiste de los años sí, 60, ¿sabes? sí, Son cosas claro. pasajeras, Sí, pero no, van a pasar, claro. esto permanece. Y es lo Amén. que estamos hablando. Esto le molesta a los impíos, que él Claro, tenga tanta influencia, tanta presencia, tanta fuerza. Y claro que están haciendo todo lo posible por simplemente, ¿cómo se dice?, destituirlo de claro. nuestra sociedad como cristianos y del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí yo les diría que o leyeran 1 Corintios 15 o Salmo 110 donde dice que Cristo está sentado a la derecha del Padre y Amén. todos sus enemigos serán postrados a sus A pies. sus pies, eso es. O que se lean el libro de las revelaciones, porque ahí dice cómo va a ser todo, pues. Exacto. Nosotros Sí, estamos aunque en esa transición, es un poco lento el camino, es pedregoso, pero es ya nosotros pedregoso, sí. sabemos cómo es el final. Amén, amén. Sí, Bueno, total. por decirlo de una manera súper flaca. Ahora, querido hermano Otman, Sí, sí. danos en resumen lo que nos quieras dar estos Ujú. últimos minutos que nos quedan. No sé cuánto marca tu reloj. Sí, tranquila, ahí todavía Sí, nos marca unos minutos. sí. Eh, bueno, la conclusión es digámoslo desde este punto de vista muy claro, es el hecho de que nosotros debemos entender que Dios es soberano, Dios es el dueño, creador, sustentador de toda la creación, de todo lo que vemos, de todo lo que existe y de todo aquello que no vemos, porque nosotros no conocemos todo, apenas conocemos una y pequeñísima parte de lo que es la realidad, pero es el dueño de todo. Hay un teólogo, Abraham Kuyper, decía que no hay un centímetro o un metro cuadrado donde Dios no sea soberano. Lo estoy parafraseando, es diferente la frase original, Ya. pero este teólogo te habla y decía que ni siquiera, y me acuerdo al maestro R.C. Sproul que decía que si existiera al menos una sola de las y casi infinitas partículas que hay en el universo que no esté gobernada por Dios, deja de ser Dios. Ujú. Entonces, porque Dios es dueño de todo o no es dueño de nada. Así de Sí. simple, no hay puntos medios en esto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es conocer a ese Dios, conocer la responsabilidad que tenemos ante Él y el hecho de que tenemos que abrazar por completo la paideia de Dios, entenderla y vivirla y, por supuesto, trasladarla, por supuesto, a nuestros hijos, empezar nuestro hogar, empezar a todo lo que
que sea importante, obviamente, en todas las esferas, tanto en la familia, la iglesia, las naciones. Porque el gran problema que tenemos es que precisamente hemos olvidado la idea de Dios. Ese sería mi comentario final. Wow, muchísimas gracias. De verdad que sí, ya sé, yo estoy realmente muy feliz y muy emocionada de que hayamos podido hablar en Igualmente. este canal de estos temas que son realmente tan importantes. Gracias por haber traído tanta No, luz y amén. porque te atreviste a alzar tu voz para hablar la verdad, algo que nos conviene a nosotros. Y como ya lo dije antes, yo sé que esto va a dar su fruto Amén. y ahí afuera está escuchando la persona indicada y así lo vamos a Amén. hacer. Sí, Sí, y sí, sí. también ahora naturalmente te quiero dar otro Ujú. espacio, los últimos minutos, para que nos Sí, cuentes acerca de tus proyectos en claro que la sí. radio Ujú. y tu proyecto de política, que también es muy interesante. Sí, yo estoy, perdón, yo estoy dentro de lo que, bueno, es el espacio que ya hemos mencionado, pero no lo hemos explicitado, que es la Radio Presbiteriana Reformada. Ahí nosotros tenemos un espacio de enseñanzas todo el día, todos los días, exceptuando los domingos, obviamente. Estamos en hora de Colombia, por si acaso, desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche todos los días, exceptuando los sábados, que terminamos como a las 3 de la tarde. Y el hecho de que ahí tenemos programación bajo la cosmovisión bíblica, que tenemos obviamente en todos los aspectos, desde el lado económico, el lado político, tenemos programas en vivo, tenemos de verdad entrevistas, tenemos un programa que, bueno, el mediodía, que es genial, que se lo recomendamos altamente, está mi pastor Juan Carlos Varilla, está su esposa Jacqueline. Tenemos el noticiero del mediodía, es decir, tenemos una amplia variedad de programas en vivo que usted puede interactuar, puede hablar con nosotros. eh, de verdad que sí. Prontamente también vamos a tener nuestro canal de televisión, lo tenemos ahí aguantado porque, bueno, los recursos a veces se nos limitan. Ujú, Y bueno, obviamente estamos trabajando en eso. También vamos a tener pronto nuestro medio escrito, Camino de Verdad, donde vamos a tener artículos de opinión, estamos trabajando todo ello. Y todo esto está dentro del marco educativo, porque la emisora especialmente, que está dentro de lo que es el Instituto Juan Calvino, ujú, institutojuancalvino.com, que es un apoyo al homeschool que por supuesto, está basado en la cosmovisión bíblica. Entonces, ahí es nuestro centro de operaciones. Todo lo que está alrededor es para que obviamente podamos obviamente ir a transformar precisamente, a hacer esa idea de Dios, basado en Efesios 6:4, es nuestro norte. También, como les digo, tenemos nuestro proyecto político, se llama Movimiento Antiprogresista. Yo soy el presidente de ese movimiento político. ujú, Tenemos nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter o X, pues como se le llama. Ustedes nos pueden conseguir obviamente con Movimiento Antiprogresista en todas esas redes. Y por supuesto, estamos creciendo, bueno, obviamente tratando de llevar todos estos mensajes de cosmovisión bíblica para todos ustedes. Entonces ahí está liderado por mi maestro, mi mentor, Juan Carlos Varillas, y todo el equipo de trabajo que estamos detrás de él o al lado de él, pues haciendo todo lo que nosotros debemos hacer, precisamente trayendo esa cosmovisión bíblica, esa mente de Dios, precisamente para la transformación y el impacto de este mundo. bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias otra vez. No me canso de darle las gracias, de verdad que no. Muy interesante todo el contenido. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente pronto por aquí. Dale, Y claro que sí. bueno, que Dios te bendiga y Amén, te igual. siga revelando su palabra y esa conmovisión bíblica se haga cada vez más fuerte para que la puedas llevar a muchas personas. Te Amén. deseamos todo lo mejor. Amén. Muchas gracias y bueno, bendiciones a todos tus espectadores. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrevista y ha sido una gran satisfacción para mí el haber compartido con ustedes este tema tan esencial que realmente demanda mucha reflexión.
Deseo que este sea un espacio de aprendizaje y diálogo donde podamos crecer juntos en conocimiento y en nuestra fe. Si esta entrevista le ha sido de bendición, le animo a compartirla con otros. También le invito a suscribirse a mi canal, donde encontrará series y videos que estoy segura también le serán de gran ayuda. Finalmente, muchas gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.